Hola, hola a todos, bienvenidos a The English Show. Mi nombre es Gonzalo Díaz, soy profesor de inglés y esta vez vamos a ver el presente simple. ¿Y qué es entonces el presente simple? Bueno, el presente simple es usado para describir acciones o situaciones que son generalmente verdades, acciones que pasan regularmente o que están pasando ahora incluso. Este es uno de los verbos más usados, o de los tiempos en verdad, más usados en el inglés, y es usado en una variedad de situaciones. Por ejemplo, es muy útil para hablar sobre las rutinas diarias y los hábitos. También incluso para describir hechos científicos, cosas que pasan regularmente. Para formar el presente simple en inglés, necesitamos tomar la base del verbo. Y a esa base del verbo vamos a tener que agregar ciertas cosas dependiendo del pronombre. Tengamos una oración muy fácil. Yo hablo inglés. I significa yo. I speak, hablar. English, inglés. I speak English. Yo hablo inglés. ¿Ok? Sigamos con el siguiente pronombre. Tú hablas inglés. Aquí sería you speak English. You speak English. Vamos súper bien. Vamos con el pronombre he. Con he ya es diferente, porque nosotros tenemos que decir he speaks English. Fíjense cómo a speak yo he agregado una S adicional. Entonces queda he speaks English. De la palabra speak, que es hablar, nosotros pasamos a speaks, que en este caso sería él habla inglés. Entonces, recapitulando, tenemos I speak English, yo hablo inglés. You speak English, tú hablas inglés. He speaks English, él habla inglés. Si nosotros seguimos con la lista de pronombres, tenemos she. She speaks English. De nuevo tenemos que agregar la S a este verbo que es speak. Entonces quedaría she speaks English. Luego tenemos el pronombre it, que se usa generalmente para cosas o animales en modo singular. Es decir, con it nos referimos siempre a una sola cosa, no a muchas. No importa si son dos animales, dos gatos, dos perros. No. Esto tiene que ser singular. Estamos hablando de un perro, de un gato, de una mesa, de una silla. Entonces, sería bien raro que nosotros dijéramos it speaks English. A menos que estemos hablando quizás de una caricatura, ¿no? Entonces, con it también vamos a agregar una S al verbo. Y entonces quedaría it speaks English. Si nosotros seguimos bajando en el orden de los pronombres, tenemos we, que es nosotros, y el verbo quedaría de la siguiente manera. We speak English. Nosotros hablamos inglés. We speak English. Y en we nosotros no agregamos la S al verbo. Ahí no la agregamos de ningún modo. Finalmente tenemos they, donde tendríamos que decir they speak English. Tampoco agregamos una S al verbo. En conclusión, nosotros solamente agregamos una S cuando estamos hablando de los pronombres he, she and it. Esos son los únicos casos cuando hablamos del presente en donde debemos poner una S. El único caso. Todos los demás pronombres, es decir, I, you, we, they, no llevarían una S, sino que tomarían el verbo tal como está. Tengamos otro ejemplo. Yo juego fútbol. I play football. Él juega fútbol. He plays football. Ella juega fútbol. She plays football. Nosotros jugamos fútbol. We play football. Como se dan cuenta,
con todos los verbos, sin importar cuál sea, nosotros agregamos una S al mismo y estaremos hablando correctamente y utilizando correctamente el presente simple. Ahora bien, podría preguntarse usted, ¿qué ocurre con un verbo que en su forma de presente, en su forma infinitiva, ya vamos a hablar de lo que es el infinitivo, pero que en su forma infinitiva, así como se conoce siempre el verbo, ¿qué pasa si este ya tiene una S? ¿Qué hacemos en ese caso en que el verbo ya tenga una S incorporada? Por ejemplo, la palabra kiss, que significa beso. Entonces, tenemos I kiss, ahí en ese caso no hay que poner ninguna S. You kiss, tampoco hay que poner ninguna S además. Pero cuando llegamos a los pronombres en tercera persona, he, she or it, ahí ya debemos agregar no una S, sino que una ES. Y el verbo quedaría como kisses. Educación. Por ejemplo, he kisses his mother. She kisses her mother. Entonces, cuando el verbo termina con S o con doble S, nosotros tenemos que agregar una ES. Y sonaría, por ejemplo, en el caso de kiss, kisses. Lo mismo va a ocurrir para los casos en que las palabras terminen con CH o con SH. Por ejemplo, la palabra watch, que es mirar. Uno diría, bueno, I watch a movie, you watch a movie. Ahora, tercera persona, he, she or it. He watches a movie, she watches a movie. It watches a movie. Ahí estoy ocupando la CH y tengo que agregar una ES. Por lo tanto, la palabra quedaría watches. ¿Qué pasa entonces si tenemos una palabra que termina con SH? Fíjense, voy a utilizar una palabra muy similar a watch. Watch, como habíamos dicho, es mirar. En cambio, wash, fíjense que es una SH, suena más arrastrada. Wash, que es lavar. También debería agregársele una ES. Por ejemplo, I wash, ya ahí no se agrega la ES. You wash. Y ahora que vamos con la tercera persona singular, he washes, she washes, it washes. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sigamos. ¿Qué pasa si un verbo... Aquí estamos hablando de verbos, ojo con eso. Los verbos son acciones. Siempre tenemos que entender verbo como acción, sinónimo de acción. Busquemos otro verbo entonces que termine con X. A ver qué pasa cuando la palabra termina con X. Si el verbo termina en X, tenemos que agregar ES también. Por ejemplo, tengamos el verbo fix, que es arreglar. Fix significa arreglar. Entonces, claro, vamos. I fix, you fix, tú arreglas. Y con la tercera persona singular, he fixes, she fixes, it fixes. Es decir, con la X también agregamos una ES. ¿Qué pasa si la palabra, el verbo en este caso, terminara en O? Por ejemplo, una de las palabras más básicas en inglés es go, que significa ir. Por ejemplo, I go to the beach. Yo voy a la playa. You go to the beach. ¿Cómo sería con tercera persona singular? He goes to the beach. He goes. Es decir, se agrega una ES a aquellas palabras que terminen con O. Como por ejemplo go. He goes to the beach. She goes to the beach. Ahora, claro, hay palabras que efectivamente terminan con O. Y no hay que agregar una ES. Pero estas palabras en realidad son bien particulares. Por ejemplo, asustar, que se dice boo, uno lo diría en tercera persona, he boos.
woo, que es coquetear, sería woos, he woos. Entonces, bueno, la verdad es que ahí esas son excepciones. Excepciones con boo, como habíamos dicho, con dos O, boos, con coos, moose y shoes. No shoes de zapatos, sino que shoe en el sentido de alejar. O sea que esa palabra, como se dice en las películas, shoe, significa largo. O sea, significa una palabra, no es tan solo una onomatopeya o algo por el estilo. Es una palabra informal, por cierto, pero que definitivamente existe. Por otro lado, existen verbos que terminan en Y y que para pasar a ser conjugados en tercera persona singular, se necesita cambiar esa Y por IES. IES. Tenemos que cambiar esas palabras, esos verbos que terminan en Y, por IES. Tengamos algunos ejemplos. Apply, que significa aplicar. I apply, you apply, he applies. Applies, entonces, se le saca la Y a apply, ¿no es cierto? Y se le agrega IES. Se quita la Y y queda IES. El deletreo de la palabra sería APPLIES. ¿Mm? Por ejemplo, tenemos la palabra carry, que es llevar, que sería como carries. Copy, que es copiar, COPY, COPY, quedaría como copies. Ahora cuidado, porque tenemos ciertas palabras que terminan en Y y realmente uno no tiene que sacar la Y y reemplazarla por IES. Y esos son los casos de la palabra play, la que habíamos dicho hace unos minutos atrás. I play football. Claro, ¿y cómo sería él juega fútbol? He plays football. Pero la Y de play no se saca y se reemplaza por IES, sino que plays queda con una S inmediatamente. O sea, después de la Y de play, usted pone una S. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso sí y en los otros no? Porque la palabra play, antes de la Y, tiene una vocal. Por lo tanto, todos los verbos que terminen en Y y esa Y es antecedida por una vocal, entonces usted debe poner solamente una S y quedaría plays en este caso. Pero si el verbo no tiene una vocal antes de la Y y tiene una consonante, como por ejemplo la palabra apply o carry o cry, entonces ahí usted sí debe reemplazar la Y por una IES. Esos son los temas que uno tiene que tener en cuenta con el presente simple, porque muchos se equivocan y claro, ponen la S de mala forma, ¿no? O se le olvida poner la E, o no reemplazan la Y cuando hay que reemplazarla, etcétera. Y fíjense que esto no es un problema pequeño, es un problema grande. Y es un problema, por supuesto, de mala ortografía. Así que no crean que esto es un simple detalle. Más aún tenemos que tener cuidado con algunos verbos que se consideran irregulares. Y ahí tenemos el ejemplo de la palabra have, que have es tener. Por ejemplo, I have a car, yo tengo un auto. You have a car, tú tienes un auto. Pero ¿cómo sería en tercera persona singular? He has a car. He has a car. Fíjense cómo cambia. O sea, de have pasamos a has. He has a car, she has a car, it has a car. Súper importante porque la palabra cambia. La palabra cambia en su mayoría. De have, es decir, H-A-V corta E, pasamos a H-A-S, has. Entonces es súper importante. Y la palabra have, en todo caso, en los cursos de inglés y en el inglés en realidad, es sumamente importante. Por lo tanto, tenemos que tenerla en cuenta porque incluso después la vamos a usar como verbo auxiliar en otros tiempos más complejos. Así que es necesario tenerla en cuenta. Bueno, y así estamos entonces con los verbos en tercera persona. He, she, it.
I speak, you speak, he speaks, she speaks, it speaks, he plays, she plays, it plays. Por otro lado, tenemos también el uso del presente simple con el verbo ser o estar, el verb to be, el conocido verb to be. Es simple. El verb to be nosotros ya sabemos que es am, is, are. En nuestro podcast sobre la presentación personal, nosotros teníamos que decir, para decir nuestro nombre o para, digamos, presentarnos, teníamos que decir I am, en mi caso, I am Gonzalo. I am Gonzalo. You are Paula. He is Jonathan. She is Antonia, etc. Entonces, cuando nosotros tenemos el verb to be, estamos hablando de estados. Estamos hablando de lo que justamente estoy diciendo, ser o estar. Por ejemplo, yo con el verbo ser estar puedo presentarme. I am Gonzalo. You are Paula, como habíamos dicho. Por lo tanto, el verbo ser o estar, o el verb to be, es am, is, are. Ese es el verbo to be, am, is, are. Bueno, puedo usarlo para presentarme, puedo usarlo para decir dónde estoy. I am in my house. Estoy en mi casa. I am in my house. You are in your house. He is in his house. También puedo usar el verbo to be para hablar sobre estados. Por ejemplo, I am fine. Cuando uno le preguntan, how are you? I'm fine. You're fine. He's fine, etc. Por lo tanto, hay que distinguir cuando estamos usando el verb to be o estamos usando un verbo simple. Antes de que habláramos del verb to be, nosotros estamos hablando de muchos verbos simples. Por ejemplo, jugar, comer, beber, eat, drink, play, watch, wash, kiss, ¿ya? Y por otro lado tenemos el verbo to be. No hay que confundir los dos. El verbo to be y los verbos simples se usan de distinta manera. Como ya le habíamos dicho, el verb to be se usa siempre para estados o para decir dónde estoy. Los verbos simples ya en sí mismos describen una acción. Por ejemplo, I play football. Yo juego fútbol. Ahí no es necesario y es incorrecto usar el verbo to be y decir I am play football. No, eso es incorrecto. El verb to be se usa para lo que acabamos de decir, para los estados y para indicar lugares donde estoy, para presentarme. Para esos casos sirve el verb to be. En cambio, nosotros tenemos los verbos simples como jugar, correr, etcétera, que tienen su utilidad en sí mismos. I run, I play, I jump, I watch TV, I wash the clothes, etc. Muy importante tener en consideración eso. Vamos con el presente simple en negativo. En negativo, por una parte fácil, por otra parte la verdad es que no. ¿Por qué? Porque necesitamos usar verbos auxiliares. ¿Cuáles van a ser nuestros verbos auxiliares? El verbo auxiliar do y el verbo auxiliar does. El tema es que estos verbos auxiliares no están en español, por lo tanto nosotros no podríamos ayudarnos o tratar de hacer una traducción de este verbo, a menos que sea un verbo simple, ¿no? Pero do, fíjense, bueno, vamos a hacer esa distinción. Do es un verbo auxiliar, es decir, nos ayuda a indicar el tiempo en el que estamos hablando. Eso hace el do como verbo auxiliar. Pero por otro lado, do, como un verbo simple, significa hacer. ¿Ya? Hoy, y solamente en el presente simple, vamos a hacerlo, vamos a tratar de entenderlo solamente como un verbo auxiliar. ¿Ya? Porque no es tan fácil usar el negativo en presente simple en inglés, porque teníamos que en afirmativo es I speak English, ¿no es cierto? Yo hablo inglés. I speak English. Perfect. Perfect. In affirmative sentence, it's perfect. But what happens when I have to use the negative form? ¿Qué pasa cuando tengo que usar la forma negativa?
No puedo decir simplemente I not speak English. Eso está malo. Malo. No puedo decir I not speak English. Claro, en español, si uno lo traduce, estaría perfecto. Estaría perfecto. Pero en inglés las reglas no son así. En inglés nosotros tenemos que usar el verbo auxiliar do. ¿Y cómo lo usamos en este sentido? Tendríamos que decir en la forma negativa I do not speak English. I do not speak English. Yo no hablo inglés. Pero se fijan cómo yo tengo que usar el do antes del not. Es decir, I do not speak English. Por cierto que hay una contracción de esto. Seguramente usted nunca ha escuchado la negación de I do not speak English. Porque la verdad es que cotidianamente un norteamericano o un británico dirían I don't speak English. I don't, que es la contracción de do not. Uno dice I do not speak English, que es, digamos, la forma primera en que se debe aprender, pero lo cotidiano, o sea, cuando usted vaya a Estados Unidos, vaya a Inglaterra y vaya a escuchar a alguien nativo hablando inglés, le va a decir I don't speak English. Don't, no I do not, le va a decir I don't speak English. Ahora las dos están bien. Si usted dice I do not speak English, claramente la persona le va a entender, no va a haber ningún problema. Pero es mejor siempre que usted hable como se habla comúnmente, ¿no? Y utilice la contracción I don't speak English. Además que decir I do not speak English quizás como que entrecorta un poco la oración al hablar. Por lo tanto, yo le recomiendo que diga I don't speak English. ¿Ah? Ahora bien, también se usa I do not speak English cuando uno quiere hacer como una connotación. I do not speak English. ¿Ya? Quiere hacer un énfasis o algo así. Pero si usted no lo quiere hacer y quiere hablar, digamos, expresarse normalmente, uno dice I don't speak English. Por lo tanto, necesitamos este verbo auxiliar, chicos. Necesitamos decirlo. I don't speak English. I don't play football. I don't watch movies. Luego iríamos así. Por ejemplo, ya, I speak English. Perfecto. La negación, I don't speak English. You speak English. La negación, you don't speak English. We speak English. Nosotros hablamos inglés. We don't speak English. Nosotros no hablamos inglés. They speak English. ¿No? Ellos hablan inglés. They don't speak English. Ellos no hablan inglés. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos nuevamente la tercera persona singular? He, she, it. Aquí cambia la cosa también. Porque ya no podemos decir he don't speak English. ¿Ah? No podemos decir he don't speak English, sino que aquí tendríamos que decir he does not speak English. She does not speak English. It does not speak English. Es decir, tenemos que usar otro verbo auxiliar que se llama does, que se deletrea como D-O-E-S. ¿Ya? Y su contracción, junto con not, sería doesn't. Por lo tanto, la oración quedaría he doesn't speak English. She doesn't speak English and it doesn't speak English. Él no habla inglés, ella no habla inglés, eso no habla inglés. Recapitulando entonces en la parte negativa, I don't speak English, you don't speak English, we don't speak English, they don't speak English, y en la tercera persona singular, he doesn't speak English, she doesn't speak English, and it doesn't speak English. Eso sería entonces la tercera persona singular negativa y junto con los otros pronombres también, ¿no? Usando el auxiliar. ¿Qué pasa con el verbo to be? Aquí sí la cosa es más fácil. Porque con el verbo to be, si yo quiero decir yo no soy Gonzalo, yo digo simplemente I am not Gonzalo. ¿Se fijan? Es mucho más simple porque yo al verbo to be le tengo que poner el not después. ¿Ya? Entonces,
I am not Gonzalo, you are not Paula, he is not Jonathan, she is not Melanie, etc. We are not, ahí estamos usando el are con we are not students, no somos estudiantes. They are not students, ellos no son estudiantes. Eso sería entonces con respecto a la negación con presente simple. Entonces ya tenemos la afirmación, tenemos la negación y ahora nos falta ver la interrogación. Con la interrogación también nuevamente tenemos que usar el verbo auxiliar. En este caso tiene que ser do. Y fíjense que la oración queda de la siguiente manera. Do you speak English? Do you speak English? ¿Tú hablas inglés? En consecuencia, el do, el verbo auxiliar, cuando es pregunta, tiene que estar al comienzo de la oración. Do you speak English? Do you play football? Do you watch movies? Do we watch movies? ¿Nosotros vemos películas? Do they play football? ¿Ellos juegan fútbol? ¿Se dan cuenta? Vamos formando el do, el pronombre y después el verbo. Ahora, nuevamente, ¿qué ocurre con la tercera persona singular? He, she, it. Ya no tenemos que usar el do al comienzo, sino que tenemos que usar el does. Does he like football? ¿Le gusta el fútbol? O por ejemplo, does he play football? ¿Él juega fútbol? Does she play football? ¿Ella juega fútbol? Y así vamos haciéndolo. Si se fijan, tanto en la forma negativa, por ejemplo, she doesn't play football, nosotros no agregamos la S al verbo. La S al verbo solamente se agrega en forma afirmativa. He plays football. Ahí sí agregamos la S. Pero acuérdense que la S se agrega solamente en la tercera persona singular. Eso lo tienen que tener muy, muy claro. Y claro, en pregunta tendríamos que decir, does he play football? Y no agregamos la S, no ponemos la S en play. ¿Por qué? Esto es una buena pregunta, ¿no? Hacerse la pregunta, ¿por qué en negación y en pregunta no iría la S? ¿Y por qué si va en afirmación? Es muy simple, porque el do y el does, el do que está en el don't implícito, ¿no? El do y el does son verbos auxiliares. Y como le había dicho al principio de la lección, los verbos auxiliares señalan tiempos. Le señala a usted un tiempo y ese tiempo es el presente. Por eso es que cuando se dice do you play football, do you play football, el do ya está haciendo la labor de decirle a usted o a quien usted se quiera comunicar de que toda la oración, el resto de la oración va a ir en presente. Por lo tanto, no es necesario ponerle una S al verbo cuando, por ejemplo, el does se va a encargar de decir, de señalar toda esta oración que viene como pregunta o como negación en el doesn't, está en presente. Así que no hay que ponerle una S al verbo. Quedaría entonces así. I speak English. You speak English. He speaks English. She speaks English. It speaks English. We speak English. They speak English. Vamos a verlo con lo negativo. I don't speak English. You don't speak English. He doesn't speak English. She doesn't speak English. It doesn't speak English. We don't speak English. They don't speak English. Vamos con lo interrogativo, usando el do o el does al comienzo. Do I speak English? ¿Yo hablo inglés? Es un poco rara la pregunta, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Do I speak English? ¿Yo hablo inglés? Do you speak English? Does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Do we speak English? Do they speak English? ¿Cómo se hace la pregunta con el verbo to be? Porque ya vimos que con el verbo to be, am, is, and are, afirmábamos, negábamos, y ahora tenemos que preguntar. ¿Cómo preguntamos con el verbo to be? Y acuérdense que el verbo to be se pregunta por
Por ejemplo, para hacerse la presentación personal, se usa para indicar en un lugar que estamos o cómo nos sentimos. Entonces, fíjense, yo podría decir, am I fine? Porque am, acuérdense que es el verbo to be de I. Entonces podría decir yo, am I fine? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? Podría preguntármelo, por cierto que sí. Am I fine? Are you fine? ¿Estás bien? Are you fine? Is he fine? ¿Está él bien? ¿O él está bien? Is she fine? ¿Está ella bien? Are we fine? ¿Estamos bien? Are they fine? ¿Están ellos bien? Si se fijan entonces, como la pregunta, parecido a los verbos auxiliares, el verbo to be siempre tiene que ir al comienzo de la oración cuando es pregunta. Are you fine? Is he or is she fine? ¿Ya? Ese es el verbo to be, las preguntas con el verbo to be. Perfecto, entonces ya tenemos completo este cuadro, pero no tan completo, nos falta todavía. ¿Por qué? Porque a estas preguntas, por ejemplo, las preguntas con do y das, tengamos una siguiente pregunta, la típica. Do you like sports? ¿Te gustan los deportes? Do you like sports? Bueno, la respuesta para esa pregunta es... tiene dos respuestas, ¿no? En primer lugar tenemos yes I do, sí, me gustan, y no I don't, la negación. Por lo tanto, a la pregunta do you like sports tenemos la respuesta, perdón, es la siguiente. Yes I do, no I don't. Do you play football? Yes I do, no I don't, dependiendo de lo que quiere usted responder. Do you watch movies? Yes I do, no I don't. Perfecto. Pero la cosa cambia, ya sabemos, cuando es tercera persona singular, porque bien podemos decir does he like football? Ojo que no ponemos la S en like, porque está el does. Entonces, does he like football? Yo digo ahí, tengo dos maneras de responder. Yes he does, no he doesn't. Yes he does, no he doesn't. ¿Se fijan? Entonces, afirmamos con does y negamos con doesn't. Pero tenemos que decir yes he does, no he doesn't. No es correcto, o más bien no es polite, no es educado que usted diga yes, no. No, para demostrar que usted sabe inglés debe responder yes I do, no I don't, yes he does, no he doesn't. Esa es la manera en que usted demuestra que sabe inglés. Porque yes, no, bueno, es muy poca comunicación, por cierto. Y cómo va a quedar usted delante de la persona. Entonces la verdad es que uno debiera usar estas palabras, ¿no? Yes he does, no he doesn't. Does she like football? ¿A ella le gusta el fútbol? Yes she does, no she doesn't. ¿Ok? Y lo mismo con los otros pronombres. Do we like football? No we don't. O yes we do. Fíjense cómo se utiliza ahí. Do they like football? Yes, they do. No, they don't. Claro, porque es típico error de los alumnos que uno pregunta, bueno, ¿do we like football? Y uno espera la respuesta, yes, we do, o no, we don't. Y los alumnos dicen, yes, I do, no, I don't, cuando se le preguntó con we. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la pregunta, porque la pregunta ya nos va a dar toda la información. O sea, si a mí me preguntan con do you like football, yo ya sé inmediatamente que tengo que responder yes I do, no I don't. Porque ya me está diciendo la pregunta, ya me está dando el do. Entonces ahí contesto yes I do, no I don't. Si me preguntan does he like football, yo ya sé que tengo que responder con does. Yes he does, no he doesn't. Entonces hay que escuchar muy bien la pregunta y ahí uno va a poder responder correctamente. ¿Ok? Eso en cuanto a las preguntas, pero fíjense que este es un tipo de pregunta. Este es el tipo de pregunta cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque solamente hay
como respuesta sí o no. Nada más. Es como respuesta sí o no. Pero nos falta otro tipo de pregunta, que es la pregunta abierta, donde la respuesta ya no puede ser simplemente sí o no. Por ejemplo, podría preguntarse: What do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? Entonces ahí ya no podemos decir yes I do, no I don't, por mucho que me hayan dicho el do como auxiliar, ¿no? En what do you like to eat, ¿qué te gusta comer? No, ahí ya tenemos que responder con una respuesta abierta. Si me preguntan what do you like to eat, I like to eat chicken. Me gusta comer pollo. I like to eat apples. Me gusta comer manzanas. ¿Se dan cuenta? Entonces esta palabra que he ocupado, que es what, es una WH questions. Es una pregunta con WH, ¿no? Así sería como la traducción. Pero son preguntas, son palabras que señalan preguntas. Por ejemplo, what, que es qué, where, dónde, when, cuándo, who, quién. Esas son algunas de las palabras. Vamos a verlas en otro podcast, por cierto, que en más detalle. Pero tengamos por mientras what, por ejemplo, what do you like to eat? What do you like, ¿qué te gusta? To eat, comer. Claro, lo que pasa es que yo he agregado el to después de like, porque después de like va el to. También puede ir un verbo con ing, pero eso también lo vamos a ver después. Por mientras, tengamos que la pregunta es what do you like to eat? ¿Qué te gusta comer? I like to eat pasta, for example. ¿Ok? Podría preguntarse también where do you live? ¿Dónde vives? Ok, I live in Santiago. O I live in Chile. Yo vivo en Santiago, yo vivo en Chile. ¿Ok? Ese tipo de preguntas se hace con el do y con el does también. Por ejemplo, what does he like to eat? ¿Qué le gusta comer a él? He likes, y ahí debemos poner una S porque vamos a responder en positivo. He likes to eat pasta, for example. What does she like to eat? ¿Qué le gusta comer a ella? She likes to eat pasta too. También le gusta comer pasta. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos con la palabra what. Where does he live? Podemos preguntar dónde vive él. Where does he live? He lives. Tenemos que poner la S. He lives in Europe. He lives or she lives in America. Entonces debemos usar what, where, y las respuestas deben ser respuestas abiertas y afirmativas, porque la pregunta siempre va a ser realmente afirmativa, ¿no? Esto es entonces lo que le quería hablar del presente simple. Ahora, en conclusión o con todo, el presente simple es mucho más fácil que el presente del español. ¿Ah? Porque claro, tengamos el verbo play. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, they play. Perfecto. O sea, el verbo cambia solamente dos veces, ¿no es cierto? Cambia con los verbos en tercera persona, perdón, los pronombres en tercera persona, donde hay que agregar una S, y en todos los demás no hay que agregar una S, sino que el verbo queda así, tal cual. Pero en español, yo tengo que decir yo juego, tú juegas, él juega, ella juega, eso juega, nosotros jugamos, ellos juegan. O sea, por lo menos tengo 4 tipos de conjugaciones para todos los verbos, más encima añadiendo también los que son irregulares, ¿ya? Entonces, este tiempo por lo menos es más fácil en inglés que en español. El tema, claro, ahora lo complejo también viene en cuanto a considerar el verbo auxiliar, porque eso no lo tendría el español, ¿no? Otra ventaja también que podría tener el español es que la estructura puede ser variada. ¿A qué me refiero? Que yo no tengo otra forma de decir I am a student. Yo soy un estudiante. I am student. Porque en español yo podría decir yo soy un estudiante y podría decir también soy un estudiante. Pero en inglés yo no puedo decir soy un estudiante, digamos, traducido literalmente. I'm a student, es imposible. Yo tengo que decir siempre I am student. Porque como vamos a ver,
los norteamericanos, o bueno, el inglés en realidad, siempre necesita del pronombre. Siempre necesita del pronombre y un verbo. Pero el pronombre no puede no estar. Tiene que estar. En cambio, en español se puede prescindir del pronombre. Y en el inglés, por cierto que no ocurre lo mismo. Bueno, chicos, eso ha sido entonces nuestra lección con respecto al presente simple. Vamos a dejar entonces algunos ejercicios y ojalá ustedes puedan ponerlo en los comentarios. Usted tiene que responder a las siguientes preguntas, a ver si las ha entendido bien. Number 1. Do you like sports? Number 2. What is your favorite food? Number 3. Do you watch movies? Number 4. What is your favorite movie? Number 5. Where do you live? Entonces, dependiendo de sus respuestas, vamos a ver si ustedes han entendido las preguntas, ¿no? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos en otro podcast. Chau, chau.